de ver lo que hace Dios. Lo que más, lo que más me trae emoción en Jesucristo es mi reflexión de ver su gracia y su amor que nunca acaba y es gratis. El gozo no era necesariamente felicidad o un sentimiento. Bueno, sí se siente bien, honestamente para mí yo sentí que el gozo era como no tenía que saber qué seguía después en mi vida. Lo que vi en mi ministerio es como Dios se aparece con la gente que tiene su corazón roto y los acoge. Eso es lo que Dios dice. Gozo es a pesar de las circunstancias, porque la gente se llega a Cristo y se cuelga de Él. Lo que a mí me gusta más bien es ver como una persona que está entre negro y blanco, ven la vida de colores y experimentan la vida como es y luego abrazan el tesoro que es ver la vida de que tiene color y Filipenses habla de esto de cómo podemos ser luz en la vida de otros. Pasamos de oscuridad a ser una luz. ¿Cómo estamos, iglesia? Feliz año nuevo. Vamos a estar en Filipenses. Empiezan a buscarlo en sus Biblias. Si no saben dónde está, está el índice enfrente de su Biblia y ahí dice. Si no quieres hacer eso, váyanse al último libro de Apocalipsis y luego regrésense. Muchas mujeres me han preguntado si pueden venir al evento de Team Tebow. Y les quiero decir que tenemos pulseras para las mujeres, cuestan $50,000 por persona. Entonces, vayan, cómprenla. Estoy emocionada de ver a Tim y su equipo. Filipenses. Si se regresan a los libros de Hechos, se acuerdan que la iglesia de Filipenses empezó, no tienen que ir ahorita, pero Hechos 16, Pablo tuvo una visión de Dios y dijo que era un hombre en Macedonia que le decía, por favor, ven a ayudarnos. Entonces, Pablo fue a Filipenses, que es donde estaban los filipenses. Entonces va a Filipa y lo que es interesante de este lugar es que es una colonia romana. Y ahorita les voy a decir cómo se hizo romana, pero déjenme decirles esto. Por cierto, aquí en la iglesia de Rich agarramos un libro, leemos versículo por versículo. Entonces si te pega algo cuando vienes es porque Dios está trabajando. Y como yo predico me gusta... aventarles todo. Yo sé que alguna vez les va a pegar algo y a lo mejor ese domingo que viniste no te va a pegar, pero si tomas notas, yo te prometo que va a haber un momento en tu vida en donde vas a regresar a esas notas y te van a ayudar. Entonces, quiero decirles que vamos a plantar semillas y creemos que la palabra de Dios cambia cosas, cambia vidas. Entonces, 52 años después de Cristo, Pablo tuvo esta visión y va en un viaje misionero número 2 y cuando vean, la primera iglesia empezó 62 años después de Cristo y era en un lugar donde ahorita es Grecia, ahí es donde está Filipenses. Entonces, en 62 años después de Cristo, Pablo está en prisión y lo aventaron a la cárcel cuando estaba en Filipenses, pero vamos a hablar de eso. Y después 10 años está en una prisión romana y está a punto de perder su cabeza. Entonces, los filipenses le mandan recursos por medio de un amigo que se llama Profedita. Parece que un nombre como que de enfermedad, pero bueno, ese era su nombre. Entonces, a Profidazos el amigo se presenta cuando Pablo va a perder su vida y luego la Biblia te dice que el amigo se enferma y tú dices, ¿cómo es que se enfermó? ¿Cómo es que está en la esquina tosiendo, enfermo? Entonces la Biblia dice que casi muere, pero luego se mejoró y luego regresó a casa a los filipenses y Pablo le dice, esta es una gran manera en el que yo puedo enviar una carta a la iglesia de Filipenses, a los que no he visto por los últimos 10 años. Entonces les manda esta carta y los filipenses era como una epístola, que básicamente es una carta. Una epístola, Pablo escribió 13. Entonces, Pablo escribe estas cartas y está diciendo cosas específicas que son aplicables para aquellos, pero también para nosotros. Entonces, a Profedites, el amigo va y regresa. Vamos a estar ahí por 11 semanas y vamos a leer la carta que alguien le manda a alguien.
en donde Pablo estaba en prisión. Yo creo que Pablo era la persona más gozosa de todo Roma, aun y cuando estaba en prisión. Yo creo que la felicidad siempre es alusiva, porque la felicidad solamente es buena cuando tienes circunstancias buenas. Si perdes un esposo, una casa, un trabajo, tal vez ya no te gusta tu iglesia, puedes perder la felicidad. Pero yo creo que el gozo es algo que se agrega, que puede ser vivo en tu vida todos los días. Y así es como lo vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de algo que es inquebrantable, un gozo inquebrantable. Déjame decirte una historia. Alejandro el Grande, el papá de Alejandro el Grande se llamaba Filipenses, y Macedonia estaba tratando de conquistar a Filipia. Y cuando esa guerra estaba sucediendo, el Imperio Romano le pagaba a sus soldados con sal, SAL, la sal que está en los restaurantes. La sal era tan valiosa porque como no tenían refrigeradores, preservaban la carne con sal. Entonces, si no tenías sal, no ibas a vivir mucho tiempo porque no podías vivir sin comida que podías conservar. Entonces, el Imperio Romano se le acabó el sal. Entonces, los soldados romanos querían dejar Filipenses y regresarse, pero lo que hicieron los filipenses, perdón, los filipenses decidieron, preferimos estar bajo el poder romano que bajo el poder macedonio. Entonces, ellos le enviaron mucha sal y se la enviaron a Roma como un regalo. Entonces Roma les dijo, pues gracias por la sal, pero entonces ahora va a ser una colonia romana y eso te va a hacer que estés bajo nuestro imperio y que no pagues impuestos. Y así es como empezó que Filipia se hizo una colonia romana. Entonces después de esta batalla, los romanos ya no se regresaron a Italia, sino que se quedaron en Filipia. Y es un área muy bonita que está cerca del agua y yo he estado ahí. Bueno, entonces tiene una ruta muy importante y es ahí la primera iglesia que se empezó en suelo europeo. Hay 3 palabras que quiero compartir. La primera palabra importante en este libro es Jesucristo. 50 veces en 4 capítulos. 150 veces se llama. ¿De qué creen que se trata Filipenses? Ya, Jesucristo. La segunda palabra es gozo o regocijándonos. Eso se menciona 18 veces en estos 4 capítulos. Y la tercera es mente, M-E-N-T-E, y se menciona 12 voces. Cuando pones estas palabras juntas te vas a dar cuenta muy rápidamente de qué se trata el libro. El gozo que viene de la mente que se fija en Jesucristo. El gozo que viene de la mente cuando se ponen sus ojos en Jesucristo. Lo que significa es esto. Yo creo que la gente está obsesionada de tener felicidad en esta vida y te voy a dar una definición bíblica de dónde empieza esto. Esta es la definición bíblica. Yo creo que la gozo es la convicción de que Dios controla los eventos de la vida para el bienestar de los creyentes y su gloria. Una convicción de la soberanía de Dios que controla los eventos de la vida para los creyentes, para el bien de los creyentes y su gloria. Generalmente gozo piensa la gente que viene de cosas externas, pero para un creyente el gozo viene interno, a pesar de lo que está pasando en nuestras circunstancias. Entonces yo creo que este capítulo de Filipenses, de 4 capítulos, nos va a dar 104 versículos de bombas de gozo. Y creo que seamos personas que tengan gozo con este estudio. ¿Listos? Bueno, vamos a brincar. Filipenses 1, versículo 1. Pablo, párenle ahí. Hace 10 años, él estaba ahí, 10 años después lo envían a la cárcel, entonces no está él solo. Pablo nunca estaba solo. Pablo siempre hace ministerio con otra gente y que siempre yo uso ese ejemplo en mi vida. Yo siempre necesito gente alrededor de mí, nunca quiero estar solo. Una mente sola que está solo es como un lugar para jugar para el adulto. Pablo y Timoteo. Timoteo es una palabra que básicamente significa honrar a Dios. Era un hombre joven, discípulo, que ayudaba a Pablo. Y estaba viajando con Pablo. ¿Y cómo se llaman ellos?
siervos de Cristo Jesús. Me encanta que Pablo dijo, el apóstol Pablo está escribiendo a esta gente, ya ha escrito 11 años. Soy una persona que soy teológico, he visto milagros, pero no, él dice, soy siervo, esclavo. Básicamente dice un esclavo comprado. No, Pablo y Timoteo, simplemente sirvientes. Vean lo que dice. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo junto con los obispos y diáconos, siervos. Hace tiempo había gente que se convertía en siervo por 7 años y durante ese periodo y a veces esa gente que era esclavo se enamoraba tanto de su amo y de sus hijos que su vida era mejor quedarse ahí que dejar esa familia. Entonces tenían 7 años, pero bueno, lo que hacían para enseñarles que eran siervos de ellos por su propia voluntad, querían quedarse con esa voluntad, querían quedarse con esa familia y con los hijos y tomaban el aurículo del oído y le ponían como como una grapa y se engrapaban a la puerta de esa casa y se hacían un hoyo en el oído. Y era una manera de decir, voy a dar el resto de mi vida a estas personas como su sirviente. Así es como Pablo escribió esta carta. Pablo y Timoteo, siervos. Podemos ser libres si queremos, pero amamos a nuestro amo y a los hijos de nuestro maestro que queremos ser siervo. Y también creo que este es un estudio importante para nosotros porque creo que también hay varias maneras de que nos roben ese gozo, porque vivimos a veces en el pasado mucho. Cuando conozco a gente, quieren hablar del pasado y quiero que se regresen ahora, porque Dios no se llamaba yo era. Mucha gente vive en el futuro con expectaciones de que a ver lo que pasa, a ver si esto pasa, pero Dios no dice yo seré. Dios dice yo soy el grande, soy. Y yo creo que a veces nos roba el gozo vivir en el pasado, en el futuro, en lugar de vivir hoy. Yo creo que en este estudio vamos a ver que el gozo es una opción que tenemos. Es algo que nos levantamos cada día y yo digo, voy a optar por tener gozo el día. No significa que los cosas van bien, que todo está en orden, pero yo creo que es una opción que nosotros tomamos diariamente. Entonces, este sirviente llamado Pablo y Timoteo, ahora entendemos más como mientras leemos esta carta de gozo. La Biblia también nos dice que no somos nosotros comprados sin nada, sino que fuimos comprados por un precio. La Biblia dice que nosotros somos separados de Dios porque tenemos enemistad con Él. Y esto lo que significa es de que nunca estuve en contra de Dios, pero pasivamente o agresivamente yo lo resistí a Dios. Pero la Biblia dice que todos somos nacidos como sirvientes por conquista, por nacimiento o por muerte. Soy malo. Por conquista significa que dice me conquistaron o por nacimiento. Tu papá fue esclavo, entonces tú naciste como esclavo en servitud. Y la tercera es por muerte, y es algo grande. Si tus padres le debían dinero a alguien que no podían pagar, entonces tomaban a sus hijos y se los daban como sirvientes a ese maestro por 7 años. Y eso pasaba. Bueno, en el Antiguo Testamento, Israel le llamaba el día del jubileo. Cada 50 años, si eras un sirviente y le debías dinero a tu dueño, esa deuda se pagaba y eras libre. Era el año del jubileo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que nos va a enseñar en este libro que fuimos separados por conquista, por nacimiento, por muerte, porque nos dice la Biblia que tú y yo nacimos en pecado. Y Salmo 51:5 que dice... Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Número 2, la Biblia nos dice que somos esclavos por conquista. Nuestros pecados no se llaman. Por eso dice, yo estoy crucificado con Cristo. No soy yo, pero Cristo que vivo en mí, dice Pablo. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesucristo, todavía existes como siempre lo has existido. Pero tienes un poder nuevo, tienes un nuevo nombre y ahora tienes que vivir de acuerdo a la altura de ese nombre. Básicamente se llama
Jesucristo, seguidor de Jesucristo. La Biblia nos dice que por conquista, por nacimiento o por muerte. También dice que somos, Romanos 6:23 dice, la carga del pecado es muerte, el pago del pecado es muerte. Entonces, puedes, puedes ganar o comprar si tuvieras manera, pero como no podías, alguien más pagó el precio por ti. Entonces, Pablo es lo que nos va a enseñar en Filipenses, que Jesucristo pagó el precio por ti. Tú no tienes que vivir como todos viven. No tenemos que vivir la manera que vivíamos. Nosotros no somos la gente que éramos antes, ni seremos como vivíamos antes. Entonces, vamos otra vez al versículo 1. A todos los santos. Si me, si me dieran una palabra para describirme, no me describiría como santo. Cuando te conviertes en un creyente, la Biblia es clara. Tu título, no porque has muerto, no porque te santificaron, es porque estás separado. Eres hijo de Dios, te conviertes en un creyente y ahora soy el santo Brad, santo Don. Somos santos. Eso no significa que eres perfecto, que no vas a cometer errores, que no vas a tener épocas en donde caes. No significa que no vas a batallar. Lo que significa es que tu identidad ha cambiado. Tienes poder de vivir fuera de ti, porque vive un espíritu dentro de ti y era algo que no tenías. Ya no tienes que vivir como vivías antes. Es por eso que se te llama un santo. Significa eres separado de todos los demás. No tocamos los mismos instrumentos que antes tocábamos. Entonces, generalmente Pablo iba a una ciudad nueva, buscaba una sinagoga, predicaba el evangelio y luego lo golpeaban, lo metían a la cárcel, de alguna manera milagrosa salía de la cárcel y luego salía otra vez, seguía predicando, lo rechazaban otra vez y luego encontraba a los gentiles, y eso exactamente en el capítulo 16 que vamos a ver. No puede ir a la sinagoga porque era una colonia romana. Entonces se encuentra a unas mujeres y sus primeras mujeres que se convierten, una de ellas se llama Lidia. Yo le puse a mi hija así, Lidia. Era una mujer asiática, que era una mujer de negocios muy exitosa, veía tiara. Y era una mujer a la que Pablo le predicó y dice la Biblia que le rompió el corazón. Es por eso que la cuestión espiritual, sus ojos se abrieron, sus oídos se abrieron, y Lidia fue la primera conversa en tierra europea. La segunda conversa fue en el libro de Hechos, una esclava que su dueño le decía que era como una medium, como una bruja, y hablaba con gente muerta y les decía a la gente viva de cómo iba a pasar. Y es así como hacía dinero el jefe, el dueño. Pero después Pablo llegó y le dijo, ya no eres sierva de estos eh, eh, cosas, y se convirtió en creyente. Y la tercera que se convirtió fue los que estaban en la cárcel, los carceleros en Filipio. Era como un trabajo que no tenía un estatus bueno, pero bueno, ellos se iban a las cárceles y esta persona, el que estaba en la cárcel, el guardia, había visto miles de personas encarceladas, pero veía estos y decía, ¿por qué están cantando? ¿Por qué tienen tanto gozo? Y una de las cosas que veía este carcelero decía, algo es diferente de esta gente. Y, y decía, pues a lo mejor el Dios que ellos adoran es verdadero. Entonces, que le preguntó el carcelero a Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y al siguiente día lo bautizó en su casa y luego bautizó a toda la familia. Así es como la iglesia empezó en territorio europeo. Y nosotros tenemos oportunidad de leer esta carta. Váyanse otra vez al capítulo 1. A todos los santos de Jesucristo que están en Filipo junto a los obispos y diáconos. Si alguien ve sobre otro, eso es lo que es un obispo, alguien que como que dirige. Eh, nosotros aquí les llamamos elders o ancianos. No significa que están viejos, significa
qué ellos hacen este trabajo conmigo. No soy yo el que lo hace, son los ancianos también. Diáconos. Diáconos básicamente significa siervo. Son hombres y mujeres que sirven. Y yo creo que tenemos aquí, y no tenemos ninguna gente que le ponemos el título de diácono, porque yo creo que todos son diáconos. Cuando sirves a este cuerpo, eres un diácono. Estás sirviendo el cuerpo con las dones espirituales que te dieron, sirviendo café, cantando, haciendo producción, tal vez poniendo cosas en la pantalla o tal vez compartiendo mensajes en Facebook. Entonces, Pablo les está escribiendo a la gente que son sirvientes y vean lo que dice. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Versículo 3. Cada vez que Pablo empieza una carta, dice, doy gracias a mi Dios. Y tienes que enfrentarte a Cristo y conocerlo para tener la gracia de Dios. Y lo que es interesante es que esa palabra paz era básicamente como decir hola en el griego. Y esa palabra paz es una palabra judía en donde le llamaban en griego shalom, que significaba paz, gracia y paz. Siempre sus cartas Pablo las empieza así, gracia y paz, porque quiere que empiece, que te damos el orden. Bueno, vamos entonces a leer el texto. Versículo 3. ¿Cómo empiezas cuando haces un libro de gozo? Le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. Es posible que algunas veces oras por gente que no quieres orar por ellos y que a veces oras por gentes que sí quieres orar. Entonces, cuando Pablo dice, cuando oro por esta gente en Filipenses, yo me emociono. Vean el versículo 5. Porque han participado en el evangelio del primer día hasta ahora. Pablo les está diciendo, esta es una buena iglesia y cuando pienso en ellos, mi corazón se alegra. Esa palabra, han participado, es donde nosotros obtenemos la palabra compañerismo. Muchas iglesias les llaman membresía. A mí no me gusta la palabra membresía, les voy a decir porque cuando eres miembro, piensas que vas a recibir algo. Tengo privilegios, ¿qué voy a recibir? Es por eso que nosotros le llamamos sociedad. Y viene de este versículo. Pablo les dice, ustedes están en sociedad conmigo y creo que la palabra compañerismo como que ha desaparecido como de veras. O compañerismo en la iglesia, pero cuando nosotros vemos compañerismo, básicamente dice, estoy tomando café con mis amigos cristianos, estoy hablando con ellos y nosotros le llamamos compañerismo, tenemos compañerismo todo el tiempo, pero esa no es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Está hablando de una sociedad. Una sociedad es algo más pesado. Lo que Pablo está diciendo es que tú te has asociado conmigo en el compartir el evangelio. Si yo comparto el evangelio, mi fe, tú la compartes también. Tú les enseñas a otros de Cristo, yo les enseño a otros de Cristo. Cuando comparto a alguien con Cristo, básicamente le está diciendo, tú eres socio de esto, lo estás haciendo conmigo, estamos en sociedad juntos. Si alguna vez le preguntas a un atleta retirado qué es lo que más extrañan, nunca hablan de eso, el ejercicio de correr, hablan de la otra gente. Extraño estar en un equipo. Es por eso cuando vas a un viaje misionario pequeño, y si no has ido a uno, te invito aquí a uno, pero bueno, cuando vas a un viaje misionero, regresas y la gente en ese grupo, sean 2, 4, 8, 10, 12 o 15, siempre quieren tener una fiesta después de que regresan y quieren invitar a gente con ellos, ven, regresa, te voy a enseñar fotos por 4 horas de nuestro viaje misionero tan pequeño. Y quiero decir, a nadie le importa tu viaje misionero como te importa, tanto como te importa a ti. Pero déjame explicarle, porque vas a un viaje misioneros con gente con edades diferentes, compartes tu fe con otra gente, oras urgentemente con otra gente, compartes tu corazón, ves milagros con otra gente. Entonces, cuando vas a un viaje misionero pequeño, hay algo que pasa espiritualmente con ese grupo.
se hacen tan unidos en donde estuvieron 8 días juntos o 10 días y siento como que los conozco toda la vida. Yo creo que Pablo está diciendo eso cuando habla de una sociedad. Bíblicamente hablando, significa compartir algo, participar, colaborar en algo común de algo más grande que la gente que está involucrado. Entonces, si vas con cristianos y tienen café, eso es compañerismo, pero no es hacer ministerio junto en ese momento. No es de lo que Pablo está hablando. ¿Tiene sentido lo que les digo? Es por eso que hablamos sociedad en Austin Ridge. Creemos pensando que la iglesia, voy a la iglesia, estoy ahí, es mi iglesia, pero técnicamente sí, nos estamos reuniendo en la iglesia, pero bíblicamente hablando, pues que una vez de que te vas del servicio es cuando empieza la iglesia, cuando tu ministerio empieza. Si eres un nacido nuevo en Cristo y el Espíritu Santo vive en ti, tienes sermones que hablar esta semana. La palabra pastor significa pastorear. Tienes gente que Dios puso a tu alrededor para que tú las pastorees. Algunas de esas personas trabajas con ellas, algunas no las has conocido, pero Dios te puso gente para que tengas influencia sobre esa gente, que las pastorees. Es por eso que cuando te vayas el día de hoy, yo quisiera preguntarte, ¿cómo predicaste el día de hoy? Porque ustedes no tienen problemas estando con alguien que no sea cristiano. Yo estoy alrededor de cristianos todo el tiempo. Tú, sin embargo, te levantas de tu cama, vas al gimnasio y hay no cristianos. Tú estás en sociedad con el evangelio. Déjame decírtelo de otra manera. Cuando yo estaba en el teológico, en el seminario teológico de Dallas, yo no tenía ni dinero para ir al seminario. En aquel tiempo era como $9,000 al año, que en 1991 era mucho dinero. Entonces tenía yo $4,000 en mi cuenta. Solo tenía suficiente dinero para un semestre. Me acuerdo subir, y ya les he contado esta, pero me acuerdo subir mis cosas al Volkswagen y manejé desde South Carolina hasta Dallas, 1,400 millas. No les puedo decir cuánta gente pasé, pero me acuerdo manejando y diciéndole a Dios, muy bien, Dios, si no funciona esto, ¿qué va a decir la gente en South Carolina de mí? Y bien lo que estaba haciendo, yo estaba diciendo, esto no se trata de mí, no sé ni cómo va a funcionar, no sé lo que va a pasar, no tengo el dinero para ir, yo ni sé por qué me aceptaron, pero Dios, tú tienes que hacer esto para que tú tengas la gloria. Y yo me acuerdo orando eso. Entonces me gradué 4 años después sin deudas. Y no te puedo decir cómo funcionó. Te puedo decir un poquito, pero me acuerdo que cuando yo era un pastor de jóvenes, antes de que vine a Dallas, esa pareja sabían que yo iba a ir al seminario en Dallas y sabían que no tenía dinero. Yo no les pedí nada, no esperaba nada, pero tenía gente que me empezaba a mandar dinero cada mes. Había esta pareja, blancos y viejos, y que bueno, ahorita ya se murieron, pero me mandaban $25 al mes. El mismo día abría el correo y tenía mi cheque de $25. Y me acuerdo pensando, ellos no tienen este dinero. Me acuerdo pensar, cuando yo pensaba, les voy a escribir una carta y les escribía en donde decía, gracias por ese dinero. He visto a estas dos personas que vinieron a Cristo, enseñé Filipenses este año y me acuerdo diciéndoles a ellos, eso es el ministerio del que tú has sido parte. Estas dos personas vinieron a Cristo porque tú y tu sociedad conmigo. Lo que Dios está usándome a mí para hacerme, te está también bendiciendo a ti por la sociedad que tuviste conmigo. Entonces, otra vez te digo, si eres socio en Austin Ridge, haz todos los días lo que yo hago un día a la semana. Tú puedes hacer lo mismo con otras personas. Déjame enseñarte, me voy al capítulo 4 de Filipenses y les voy a enseñar lo que dice. 4:14. Este es Pablo diciendo, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. 15. Y ustedes mismos, filipenses, saben que el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Entonces, Pablo le estaba pidiendo a la gente, pero versículo 4:16. Aún incluso en Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Entonces, estamos en sociedad y cuando la gente viene a Cristo, tú estás participando de esto, tú estás en sociedad conmigo. Versículo 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Hasta tengo de sobra ahora que me he recibido de Epafrodita lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Cuando tú das dinero al evangelio, y quiero tener mucho cuidado como lo digo, usted no me lo están dando a mí, no se lo están dando a Austin Rich. Tú quieres ser participante del evangelio. Cuando vemos cosas que están pasando en India, vimos cosas que están pasando en Uganda, vemos cosas que están pasando en todo el mundo donde va la gente. Tú eres parte de eso porque tú das aquí. Y no es porque lo estás haciendo por mí o por alguien, por el beneficio de uno o de otro. Es una fragancia de sacrificio que se lo estás haciendo a Dios. La iglesia está bien, la iglesia no necesita el dinero. Dios va a proveer por su iglesia, pero tú necesitas dar dinero. Entonces, cuando estás dando, estás sacrificando las ofrendas y estás dando esto para Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está hablando. Tú estás en sociedad conmigo porque tú estás dando y porque tú has sido parte del ministerio conmigo. No solamente teniendo café, pero compartiendo tu fe y llevando a otra gente a su fe. Y lo que es cierto para mí es cierto para ti. Entonces, ven lo que estaba diciendo Pablo en relación a la sociedad. Vámonos otra vez, Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo creo que hay más versículos. eh, este es un versículo muy bueno de la Biblia. Estoy seguro de esto, que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo tenía confianza, porque ellos estaban en sociedad con él. Yo estoy convencido de que tú dices creer en Jesucristo, vas a permanecer fiel en el Señor. Lo que teológicos le llaman es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y este es uno de los versículos claros de la que habla. Si Dios dice eso, el Espíritu le da la fuerza a alguien y va a estar a salvo. Tú no hiciste nada para obtener tu salvación y no puedes hacer nada para perderla. Te aseguro que si la pudieras perder, ya lo hubieras perdido. Cada día. Yo te aseguro que si tú fueras un poco más inteligente o vinieras más a la iglesia o más espiritual, yo te aseguro que Dios agresivamente hubiera interrumpido tu vida con verdad y partirte el corazón. Él te dio oídos espirituales para escuchar, ojos espirituales para ver. Y nosotros estábamos resistentes a eso. De hecho, el evangelio es como que le manda y le pega a alguien en la cabeza y no se dan cuenta que están mojadas. Gente que está perdida no puede hacer decisiones espirituales. La única y un día, gracias a la gracia de Dios, les dio paz y te hizo socio en el ministerio del evangelio. Él empezó un buen trabajo en ti. La razón por la que digo todo esto es por esto. Mientras he reflexionado 40 años como cristiano, esto me pega. No es algo que yo me estoy agarrando a Dios, sino que Dios se agarra a mí. No es confianza en mi bondad, porque yo no soy bueno. No tengo confianza en mi historia, porque ni tampoco es tan buena. No hay confianza en mi perseverancia, porque yo me hubiera volteado rápido si tuviera la oportunidad. Pero estoy confiado en Dios. Tengo confianza en la Escritura y mi confianza viene en las promesas de Dios, no en mi comportamiento. ¿Tiene sentido lo que digo? Estoy confiando en las promesas de Dios y no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo hago. Es por eso que la cristianidad no es una religión. No estamos performando, no hacemos cosas para que Dios nos bendiga, sino lo hicimos porque Él nos bendijo. Y como vimos en el libro de Apocalipsis,
tu nombre está escrito en la palma de Dios y nadie te puede quitar ese nombre. Si tú no eres tan fuerte para que se quite de la mano de Dios tu nombre. Algunos somos fuertes, pero no tienes tanta fuerza porque tu nombre se va a quedar en la palma de Dios. Nuestra fe es privada, no es pública. Siempre nuestra fe se convierte en pública. Nunca han pensado de la gente que dice que tienes evidencia y lo que estamos diciendo, no queremos ídolos, no queremos dinero de estas cosas, queremos el evangelio. Ellos estaban dispuestos a hacerse socios aun y cuando todos los demás no querían. Ellos eran la verdad, los verdaderos. Estaban como santos. ¿Cómo sabe Pablo que esta gente de veras creía? Porque ellos se asociaron en el ministerio del evangelio. Ellos vivieron la vida cristiana. No nomás pretendieron. Vean el versículo 7 conmigo. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. En el primer siglo, pensaban que los intestinos y el corazón y los pulmones eran tan fuertes y ahí venían las emociones. Y decía, básicamente en griego dice, te tengo en mi cuerpo. Y ¿cómo sé que tú eres real? No porque eres miembro de una iglesia. Yo sé que eres real porque estás viviendo el evangelio todo el día. Yo sé que hay una luz que... Vean el versículo 8 y 9. Dios es testigo de cuando lo que Dios es testigo de cuántos quiero como a todos en el entrañable amor de Cristo. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Básicamente dice, yo agonizo por ti, te amo, me dueles. Y por cierto, hay algo que van a ver en esta iglesia. ¿Es posible que dos mujeres no se lleven bien? Bueno, sí, hay un problema en donde Pablo va a decir, y bueno, les voy a enseñar dónde está el problema. Filipenses 4. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Es muy interesante porque los nombres griegos básicamente significan una fragancia agradable y Sintique significa paz y armonía. Les está llamando por su nombre. Les ruego que tengan paz y armonía, que se reconcilien. Y yo creo que estas dos mujeres van a estar en el cielo. ¿Por qué les está llamando por su nombre? Porque Pablo entiende que cuando la sociedad no es una sociedad verdadera, entonces apesta al mundo. La gente no quiere nada más escuchar que tú crees en Jesucristo, quieren verlo, quieren ver que tú vives. Quieren ver que eres consistente por mucho tiempo. Entonces, Pablo lo que está diciendo, entonces ustedes dos mujeres, cualquier diferencia que tengan, es algo tan pequeño e irrelevante comparado a la misión en la que somos sociedad con Cristo. Piensa en la historia de la iglesia, no es una historia buena. Si les preguntan a no cristianos, ¿qué piensas de la iglesia? Solo quieren mi dinero y yo no quiero en eso. Es por eso que me gusta versículo por versículo en la Biblia y vamos a estudiar lo que dice la Escritura. He estado aquí por casi 22 años y por gracia de Dios tenemos una iglesia que de veras todos se llevan bien. No lo doy por hecho. Es por eso que los metodismos se dividieron y otras denominaciones se forman porque algunas personas quieren de una manera, otras personas quieren de otras, ortodoxos griegos, y es por eso que las cosas pasan, porque gente no pueden ser socios juntos y no pueden ver las cosas principales y se dan cuenta que las cosas secundarias se convierten en más importantes.
pelean sobre canciones, sobre lo que el pastor va a predicar y no se preocupan por tener las cosas importantes como importantes. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes dos mujeres, más vale que se lleven bien porque no podemos destruir el evangelio porque ustedes no se llevan bien con una o con otra. Vamos otra vez al Filipenses 1, versículo 9. Esto es lo que le pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento. Esa palabra conocimiento, ¿se acuerdan que estudiamos Colosenses y habla de narcisismo? Y narcisismo era una palabra del primer siglo que venía como de la herejía, en donde decía que la gente era más espiritual, más místico. Es como la gente ahora cree en cristales y en cosas espirituales, que va más allá de lo que dice la escritura, se van a cosas oscuras. Él usa esa palabra gnosis, que significa, en el griego significa epinosis, y que yo quiero que tengas epinosis y discernimiento. Quiero que tú camines en su día y mi carne me dice eso, pero yo voy a hacer esto. Yo quiero que, a pesar de las circunstancias, su gozo no sea quebrantable. Quiero que tengan conocimiento que viene de la espiritualidad verdadera. Acuérdense, Pablo no está orando por cosas, Pablo ora por gente. Puedes estar involucrado aún y cuando no eres una persona que amas, que no amas. No, no creo. Nadie te quiere escuchar. Nadie quiere escuchar cosas que dicen ser verdad de un hipócrita. Nadie quiere escuchar cosas de que es una persona el martes y otra persona el viernes. Quieren ver consistencia. Es por eso que es importante para los pastores que se queden mucho tiempo, porque necesitan ver consistencia en los púlpitos de toda América. Entonces, ellos necesitan enseñar la Biblia. Lo que es interesante es que vamos a regresar al versículo 10. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Vean esa frase, puros e irreprochables. De ahí viene la palabra latina sincero. Mucha gente le gusta hacer cerámica y luego tienen grietas en la cerámica. Entonces, si lo haces con calma, ya no tiene grietas. Entonces, básicamente, había una calcomanía que les decía sincera, que significa sincera. Y lo que haces es, en el versículo 10, lo que está diciendo, llenos, quiero que sepan, perdón, el versículo 10, para que sean puros e irreprochables. Básicamente significan que sean probados a la luz del sol. Cuando tienes una cerámica, dice sincera, es que no tiene grietas. Entonces lo que dice, nosotros no lo hicimos rápido, lo hicimos con calma y no tenemos que poner cera en esas grietas. Entonces, si tienes una cerámica y la pones contra el sol, vas a ver las grietas, pero si dice sincera, ese que no tiene grietas contra el sol. Y lo que Pablo está diciendo es de que si estás proclamando ser un cristiano, no pongas cera en tus grietas. No cera en tus grietas. El mundo no quiere escuchar lo que tú crees, quiere verlo. Sinceridad. Cera sin grietas. Es por eso que dice, ellos van a saber que eres mi hijo porque se aman el uno al otro. Si no nos llevamos bien aquí, ¿cómo esperamos llevarnos bien afuera? Si no lo podemos hacer aquí, ¿dónde lo vamos a hacer? Vean el versículo 11. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Algunos de ustedes fuimos llevados a la iglesia de niños. Y lo que generalmente pasa, y lo vemos aquí todo el tiempo, es de que alguien lo trae y esa espiritualidad se proclama, pero no se ve en la casa. Esos niños que se van al colegio se van a volver locos porque dicen, "Oh, tú dices esto,
pero veo que le hablas a mi papá feo y a mi mamá feo y la manera como tienes conflicto, yo no creo en eso. Y muchas veces lo que vemos es de que vemos a esa gente, a esos muchachos que rebotan a nosotros y dicen, yo no quiero ser como mamá y papá. O se quedan ahí un tiempo en la fe, se casan, tienen un niño y básicamente cuando tienen niños es la consagración de Dios cuando un niño llora a las 3 de la mañana y empiezan los problemas y ¡pum! Rebota con nosotros y regresan a la iglesia. Porque dijeron, bueno, tal vez queremos crecer a nuestros hijos con valores, queremos que sea gente buena. Bueno, yo fui a la iglesia bautista, metodista y no me gustó. Bueno, vamos a buscar otra iglesia, empiezan a decir. Y entonces dicen, tal vez nos ayudan a que nuestro hijo crezca con valores. Entonces todavía esos padres van a decidir, vamos a hacer como le hicieron papá y mamá o vamos a hacer las cosas diferente. Sinceros, em, sin grietas con cera, para que Dios, por lo que Dios nos ha confiado en crecer a este niño. El criar un niño es una de las bendiciones más grandes porque tú estás criando santos futuros. Yo creo que vamos a tener un tiempo muy agradable en Filipenses y quiero hablar de esto mientras pienso en el gozo. Si no conoces a Cristo, este mundo es tan bueno como va a ser. Pero si conoces a Cristo, esto es horrible y está tan feo como va a parecer. Es por eso que yo creo que nosotros podemos tener gozo que es inquebrantable. Si piensan en Apocalipsis, ya saben lo que viene. Y no me importa cómo pase, yo sé que va a pasar, porque la Biblia dice que va a pasar y Dios se encarga de los detalles, pero tenemos gozo inquebrantable. Vamos a orar. Padre, gracias por mis amigos en este cuarto. Queremos empezar 2026 confiándote como no hemos confiado antes. Queremos tener gozo inquebrantable porque no sabemos lo que va a traer este año. Gracias por amarnos pacientemente por medio de todas las cosas locas de este año, en todas nuestras cosas. Te damos gracias por llamarnos para enfrentarnos con la gracia y experimentar paz. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Vamos a empezar el año con comunión. Si nunca han visto estos elementos y cuando veniste no tienes uno, levanten su mano. Las que están aquí enfrente les van a dar uno. Mantengan su mano alta. ¿Tienen ustedes algún amigo que siempre está teniendo con drama y trauma? ¿Saben de lo que estoy hablando? Esos son los amigos que generalmente, ay, no, no quiero ir. Y que les preguntas, ¿cómo estás? Ay, pastor, me estoy deshaciendo. Yo creo que Dios nos libra de vivir así. Yo creo que Dios nos libera de tener un gozo inquebrantable porque sabemos quién está conduciendo el bote de la vida. Yo creo que la comunión es una manera muy importante de empezar el año. Tomen el pan y Jesucristo lo levantó y dijo, este es mi cuerpo que ha sido quebrado por ustedes. Siempre que hagan esto, recuérdenme. ¿Recuerden qué? Que Él es el que está manejando el bote de nuestra vida, que voy a tener gozo porque yo no estoy en control. Él está en control del pasado, presente y futuro. Tómenlo y recuérdenlo. Tal vez la cosa más grande que él dijo es que esta es mi sangre derramada por ustedes. Básicamente Dios dijo, tú estás en enemistad conmigo, pero te amo tanto que no te voy a dejar en ese estado. Voy a morir por ti para que tú tengas una sociedad conmigo, para que tú experimentes vivir verdaderamente y lo que significa. Tómenlo mientras lo recuerdan. ¿Se levantan, por favor? Si te gustaría orar con nadie, hay gente que está aquí al frente para que ore por ti. Acuérdense, el próximo semana empieza Westlake. Si te queda más cerca, por favor, ve y chécalo.
al servicios de 9 y 11. Al principio de cada año es lo que yo pienso como pastor. ¿Qué es lo que va a pasar políticamente? En donde voy a decir algo, no debo decir algo, cómo lo voy a decir, voy a ofender a alguien, no lo voy a ofender. Lo que va a pasar, desastres que haya, siempre estoy pensando de esa manera. Entonces, durante nuestra comunión el día de hoy voy a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a enseñar tu palabra. Es algo increíblemente grande. No tengo afiliaciones políticas, no voy a hacer ni banderas americanas, sino que el evangelio. Y es lo que vamos a predicar este año. Y lo vamos a hacer con gracia y sinceridad, porque la verdad es la manera más grande de amar a alguien. Entonces estoy a punto de dejarte ir, pero ¿estás listo para predicar tus sermones? Qué padre, van a hacer mi trabajo. Y yo voy a ir con cuando vayan con sus amigos esta semana, recuérdales que nunca están lejos tú nunca estás lejos de ti. Cuando mañana caminan a su oficina, recuérdales que ellos tienen que influenciar a alguien, que se las has puesto tú, que les vas a dar un discernimiento, sabiduría, un corazón para gente y amor para la gente, para que amemos tanto a la gente que les podamos decir la verdad, para que ellos se acerquen a ti. Padre, sabemos que los pecadores fueron atraídos a Cristo y los religiosos lo odiaron y te pedimos que nos ayudes. En tu nombre oramos. Amén. Nos vemos la próxima semana.